Hola chicos, vamos entonces a realizar una pequeña revisión sobre el estado gaseoso, las características de este y las leyes que lo rigen. Para iniciar, vamos a realizar una breve comparación entre el estado sólido, líquido y gaseoso. El primer punto de comparación que se tiene en cuenta va a ser las fuerzas predominantes. Cuando nosotros hablamos de las fuerzas predominantes estamos hablando si se trata de una fuerza de atracción o si por el contrario de una fuerza de repulsión. Como nosotros podemos observar en esta animación que tenemos acá, las fuerzas de atracción en el estado sólido son mayores que las de repulsión. En este punto del estado líquido son equilibradas y en el punto del estado gaseoso las fuerzas de atracción son casi nulas, mientras que las fuerzas de repulsión son muy altas. Con respecto a la forma que tiene el estado, el sólido tiene una forma propia, el líquido tiene la del recipiente que la contiene y el estado gaseoso también tiene la del recipiente que lo contiene. Estas características especiales entre líquido y gaseoso hacen que nosotros los clasifiquemos en un grupo de sustancias que llamamos fluidos. El volumen, acá es en donde empiezan a variar las cosas. En el estado líquido y sólido tienen un volumen propio, mientras que en el estado gaseoso es del recipiente que lo contiene. Esto ya lo vamos a revisar. Y con respecto al movimiento de partículas, nosotros nos vamos a referir a algo que llamamos la energía cinética de las partículas. Este concepto lo vamos a estar mencionando varias veces para que lo tengan presente. Cuando nosotros hablamos de la energía cinética de una sustancia, de una partícula, estamos hablando del movimiento de esa partícula. Unas características propias de los gases es que son expansibles y compresibles. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de un líquido, por ejemplo, acá tenemos esta jeringa que tiene algo que vamos a llamar un émbolo que va a controlar la presión. Si yo tengo 7 centímetros cúbicos del líquido, si yo desplazo el émbolo, la presión va a hacer que se me modifique el volumen de líquido que tengo acá. Y voy a tener por consiguiente menos de esa sustancia. Contrario a los gases, por ejemplo, que si yo tengo 10 centímetros cúbicos de este émbolo, voy a tener 10 centímetros cúbicos de gas. Y si pongo en este punto, por ejemplo, 3 centímetros cúbicos, voy a tener 3 centímetros cúbicos de gas sin que se me pierda materia. Expansibilidad entonces se refiere a que puede ocupar el máximo volumen y compresibilidad es que puede llegar a volúmenes pequeños. Otra característica es la difusión y la efusión. Cuando nosotros hablamos de la difusión es suponiendo que tuviéramos un tabique de separación acá y quitamos este tabique, lo que va a causar es que ambos gases, como se menciona acá en el ejemplo, se van a mezclar formándome una sola sustancia que va a ser una mezcla. Mientras que la efusión me habla que los gases son altamente permeables y pueden pasar por cualquier orificio de una superficie, de un lugar a otro. En esta gráfica vamos a observar entonces cuáles son los elementos químicos que a condiciones normales, es decir, a 25 grados Celsius y a una atmósfera de presión, a eso se refiere condiciones normales, se encuentran en estado gaseoso, los que están en verde. La teoría cinético-molecular de los gases, que ustedes ya la revisaron en el libro, que básicamente me habla sobre el comportamiento particular de los gases y la diferencia entre un gas ideal y un gas real, para poder empezar a ver las leyes de los gases. Un gas real son todos los gases que existen, pero no se pueden definir en términos físicos precisos debido a que entre ellos existen interacciones entre sus moléculas. Mientras que un gas ideal, como nosotros hablamos del término ideal, es un gas hipotético, es decir, nosotros podemos definirlo de una forma que se enmarque dentro de las leyes físicas y matemáticas. Las variables de estado vamos a llamarlas aquellas variables que tenemos en cuenta para poder estudiar un gas. Primero está la presión, el volumen y la temperatura. Van a fijarse que siempre están estas tres. Cuando hablamos de la presión, se refiere a ya sea a la presión interna, los choques entre las partículas, o la presión externa, para este caso, por ejemplo, de un émbolo. Si vamos a hablar de la presión externa, por ejemplo, en estos dos casos, miren que acá la presión externa es menor que la presión interna de este caso. Es decir, eso hace que las partículas choquen menos. Y la presión del émbolo que está ejerciendo es menor comparada, por ejemplo, con este caso. La presión externa es mayor que la presión interna de las partículas.
El volumen es el espacio que ocupa el gas y el volumen es igual al volumen del recipiente que lo contenga. Es decir, si yo en este globo suponiendo tengamos 3 litros de gas, si yo le disminuyo el volumen al globo, a no ser, sin que haya una liberación de aire obviamente, voy a tener luego, por ejemplo, 1 litro de gas, dependiendo de cómo se comprima el recipiente. La temperatura me habla de la velocidad a la que se mueven las partículas. Si tengo temperaturas altas, pues como se nota acá, las partículas van a tener mayor movimiento. Si por el contrario tengo temperaturas bajas, las partículas van a presentar menos movimiento. Vamos a hacer acá unos pequeños ejercicios sobre equivalencias. Vamos a realizar unas breves conversiones para que ustedes de pronto pues tengan claro cómo funciona esto. Siempre que nosotros vamos a resolver un ejercicio de leyes de gases, la presión tiene que ir en atmósferas. Tengan eso claro, siempre la presión va a ir en atmósferas. Y por eso les estoy entregando esta tabla de equivalencias. Vamos a revisar desde las atmósferas a cuánto equivale a cada una de estas unidades que son de presión. Yo imagino que ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, sobre los PSI, que se escucha muchísimo en la industria petrolera. Y los milímetros de mercurio, por ejemplo, es un término que se utiliza muchísimo en el campo de la medicina. Entonces, dice el primer ejemplo, convertir 860 milímetros de mercurio es lo mismo que nosotros decir torr, es la misma unidad, a atmósferas. Si lo vamos a resolver por regla de 3, que es lo más sencillo, primero vamos a hacer la equivalencia que nosotros conocemos. Entonces nosotros sabemos, a partir de este cuadro, que una atmósfera equivale a, si nos vamos acá, 760 torr. Esta es la equivalencia que nosotros conocemos, pero me están diciendo que necesito saber 860 torr o milímetros de mercurio a cuánto equivale. Entonces yo digo, ¿a cuántas atmósferas equivalen 860 torr o milímetros de mercurio? ¿Listo? Fíjense que acá las unidades van debajo de las que les corresponde. Torr va debajo de torr, atmósferas debajo de atmósferas. El valor que está diagonal a la X, para que tengan presente esto, es el que pasa a dividir en una regla de 3. Entonces yo digo que X es igual a 860 torr por una atmósfera dividido 760 torr. Esta unidad se me va con esta unidad, la respuesta me va a dar en atmósferas, y X es igual entonces a 1,13 atmósferas. Acá convertimos nuestra primera unidad. Revisemos otro ejemplo. Nos están diciendo entonces que debemos convertir 78 kilopascales a atmósferas. Si ustedes se fijan, en la tabla no se encuentra ninguna unidad que me indique kilopascales, pero sí hay pascales. Es decir, tengo una unidad básica que son pascales y el prefijo kilo que me indica que lo tengo que multiplicar por 1000. Dice, si yo sé que tengo 78 kilopascales, para convertirlos a pascales, yo voy a decir que tengo 78.000 pascales. ¿Listo? A partir de lo que acabamos de hablar de acá. Ahora vamos a entrar a resolver el problema. Todas las unidades de presión, cuando hablemos de los problemas que estamos abordando en este momento, vamos a convertirlos a atmósferas. Entonces, de acuerdo a lo que me está diciendo la tabla, tengo que una atmósfera equivale a 1,01, este valor que tengo acá, por 10 a la 5 pascales, que eso en notación científica es lo mismo que yo tener 101.000 pascales. El problema me está preguntando que cuántas atmósferas tienen 78 kilopascales, que equivalen a 78.000 pascales. X va a ser igual a, recuerden que lo que está diagonal a la X pasa a dividir, entonces este 101.000 pascales pasa a dividir y arriba tenemos una atmósfera por 78.000 pascales. Pascales se va con pascales y tengo que X es igual a 0,77 atmósferas. Ok, ahora revisamos la equivalencia entre las unidades de volumen.
vamos a tener entonces presentes los valores que me indica esta tabla para resolver problemas de este tipo. Las unidades de volumen para la resolución de los problemas de gas que vamos a trabajar siempre se van a dar en litros. Dice, convertir 3.500 mililitros a litros. Muchos ya lo pueden hacer intuitivamente porque nosotros sabemos que un litro equivale a 1.000 mililitros. Eso se sabe de manera común y eso también me lo está indicando la tabla que tengo acá. Es decir, que a cuántos litros, miren que litros va debajo de litros. Si se fijan, yo la X la coloco en diferentes lugares. Pero todo depende, es de las unidades como las esté planteando. ¿Cuántos litros tiene 3.500 mililitros? Mililitros debajo de mililitros. X va a ser igual, si nosotros desarrollamos la ecuación, va a ser igual a 3,5 litros. ¿Listo? Resuelto este problema. Ahora, un segundo ejemplo. Convertir 1.7 galones a litros. Un galón equivale, de acuerdo a lo que tenemos acá, a 3,785 litros. Esta es la cantidad de gasolina, por ejemplo, que tiene capacidad una moto Biwis. 1,7 galones, de acuerdo a lo que leí. Entonces, dice, yo sé cuántos litros equivale un galón, según lo que tengo en la tabla. Un galón equivale a 3,785 litros. 1,7 galones, galón debajo de galón, y este es el valor que desconozco, ¿a cuántos litros equivale? De acuerdo a lo que hemos desarrollado ahorita sobre las reglas de 3, X va a ser igual a 6,43 litros. Los invito entonces a que ustedes verifiquen este tipo de operaciones. Ahora, para las unidades de temperatura se utilizan unas conversiones diferentes a partir de estas fórmulas que tenemos acá. Pero para el caso práctico de lo que estamos haciendo vamos a utilizar solamente esta ecuación, que me indica cómo convierto de grados Celsius a grados Kelvin. Cuando nosotros hablamos de leyes de los gases, en este caso vamos a decir que la temperatura va a ser en grados Kelvin, porque es una escala absoluta, es decir, no tengo valores negativos y eso no va a entorpecerme el resultado. Dice convertir 35 grados a Kelvin. La escala Kelvin me dice que para convertir de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin, perdón, debo sumar los 35 grados Celsius que tengo ahí más 273,15. Y esto me va a indicar entonces que 35 grados Celsius van a ser igual a 308,15 Kelvin. Y esta entonces va a ser nuestra respuesta. Listo, chicos. Realizamos la equivalencia de unidades. Ahora vamos a pasar a estudiar las leyes de los gases.